Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor. Bendiciones, amados hermanos, amados amigos. Les saluda el pastor Carlos Fuentes, pastor de la iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas. Saludos para cada uno de ustedes en este día hermoso que el Señor nos ha regalado, hasta donde nos pueden sintonizar en esta hora. Que el Señor les bendiga grandemente a todos los que siguen esta programación cada semana, los martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde, desde acá de Houston, Texas. Gloria al Señor. Bienvenidos a este programa, La Biblia y el Tiempo, y esta sección de preguntas y respuestas que juntos con cada uno de ustedes hacemos cada semana para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en cualquier lugar donde nos sintonizan. Prepare sus preguntas. ¿Tiene algún deseo de aprender algo? ¿Algún interés de conocer el significado de algún texto bíblico, de alguna parábola, de algún acontecimiento en la Escritura, de cualquier escritura o enseñanza que a veces necesitamos la ayuda de un hermano, de un ministro que nos ayude a entenderla? Aparte de eso, el Señor dice claramente por boca de Santiago que si alguno tiene falta de conocimiento, de sabiduría, que la pida al Señor, pero que pida con fe, y Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. Así que todos debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en su palabra, en el libro de San Juan, dijo escudriñar, le dijo a los judíos que habían creído en Él, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la Escritura es la que nos habla de Cristo. Si usted quiere conocer a Cristo, estudie la Escritura, estudie la palabra. Recuerde, puede enviar sus preguntas a través de texto al 832-512-8475. 832-512-8475. Y aquí vamos a contestarle con la ayuda del Señor. Vamos a poner por acá el texto, para que puedan ustedes ver el teléfono en su pantalla. 832-512-8475. Usted puede enviar un texto a través de WhatsApp o texto regular, o puede llamar también a ese teléfono y aquí le vamos a contestar con todo gusto. Así que puede llamar. Vamos a conectar este teléfono a la mixer para que usted pueda llamar. Prepare sus preguntas, hágalas también en el chat de Facebook, de YouTube, para que estamos conectados. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, los que están ahí en sintonía, vamos con las preguntas. Estoy aquí viendo los que están ahí conectados en la generación del rato. Vamos a ver la primera pregunta por acá. Dice Bessie Lara, una pregunta. Dice, ¿qué enseñanza se le puede empezar a los niños, adolescentes, para que aprendan la Biblia? ¿Qué enseñanza? Toda la Biblia, toda la palabra del Señor es para todo ser humano. En el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es.
Y ahí le empieza a decir todos los mandamientos. Y le dijo más adelante, estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos. Oiga bien, eran los mandamientos. Se las enseñarás a tus hijos. Le hablarás de ellas cuando vayas por el camino. Le hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, etcétera, etcétera. Estas palabras, no le dijo estas sí y estas no. Por ahí se nos ha enseñado que a los niños o a los adolescentes hay que darles un tipo de enseñanza y a otros otra y a los adultos otra. La palabra de Dios es la misma. La diferencia es cómo se le enseña. ¿Cómo se le enseña? Debe haber un maestro, una persona que conozca cómo enseñarle. La palabra de Dios es una sola. No hay una palabra para niños, no hay otra para jóvenes, no hay otra para adultos. Es la palabra de Dios, una sola. La diferencia es cómo lo implementamos. Ejemplo, hay enseñanzas de un capítulo que tal vez yo lo puedo enseñar de una forma que no es para niños. Entonces, la diferencia es cómo la implementamos. La palabra es la misma, pero la diferencia está cómo la implementamos. Así que si alguien podía decir, pero ¿cómo comienzo? ¿Qué enseñanzas comienzo? Bueno, comience con el Nuevo Testamento. Tal vez en el Antiguo Testamento no va a aprender, no va él a digerir de qué se está tratando. Comience con las historias de Jesús, comience con los hechos de los apóstoles, comience con las ordenanzas, los consejos a las iglesias, las cartas del apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Por ahí puede comenzar, por el Nuevo Testamento. Pero ya cuando estos niños tienen conocimiento, ya tenemos que enseñarles el complemento de la palabra de Dios. Por supuesto que hay una forma como implementar la palabra a niños y a jóvenes y adultos, pero no significa que es que hay una palabra para ellos, otro para los otros y otro para los otros, sino la forma como se la enseñamos. La forma como se la enseñamos. Por eso por ahí se dice maestro de escuela dominical, porque es una persona capacitada para poder tomar cualquier párrafo de la Biblia y adaptarlo a la audiencia. En este caso son los niños. Así que la diferencia es cómo lo implementamos. Un ejemplo, yo puedo enseñarle a niños, a jóvenes y adultos, y también puedo predicar si Dios me lo permite, en un seminario de ministros. Entonces la palabra es la misma. La diferencia es cómo la implementamos, cómo la exponemos. Esa es la diferencia, pero la palabra es la misma. Así que ahí le puedo contestar, hermana. Comience con las historias del Nuevo Testamento, e incluso las historias de David, las historias de algunos hombres de Dios que Dios trató con ellos de una manera maravillosa y puede ser usada para enseñar a los adolescentes. Gloria al Señor. Vamos a otra pregunta por acá. Dios le bendiga, dice por acá Elisa. Dios le bendiga, ¿puedo usar pants o mayón abajo de la falda o vestido, ya que donde estoy viviendo hace frío y vengo del lugar cálido? Gracias por ayudarme. Yo creo que el usar este tipo de ropa inadecuada en nosotros como cristianos, el asunto ahí está en el corazón, la malicia del corazón. Cuando la cierta ropa se usa por necesidad, esa es otra cosa. Como les hemos dicho anteriormente, hay veces que las mujeres usan pantalón en la casa, en el trabajo, porque es un requerimiento. Yo no creo que alguien te va a condenar por ponerte un pantalón abajo de la falda porque está haciendo frío. Eso no tiene ningún problema, hermana. Que Dios le bendiga. Vamos a ir por acá. Una llamada. Vamos a ver quién está por acá en la línea. Dios le bendiga, le escucho. Hello. Vamos a ver por acá. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Bendiciones, está al aire.
Adelante con su pregunta. Amén, amén, hermano. Mi pregunta se basa en el programa que tuvieron el día de ayer. Dígame. Acerca de las tres manifestaciones en el nombre de Jesús, hermano. Mi pregunta es, hermano, hagan como lo hagan. Si lo hacen en el nombre de Jesús, o lo hacen en los tres nombres, o en las tres manifestaciones, hermano, ¿habrá salvación para los que hacen, habrá salvación para los que, tanto para los que hacen en las tres manifestaciones como en el nombre de Jesús? ¿Se refiere al bautismo? ¿Bautizar a alguien? Amén, amén, amén. Mi pregunta es... Usted dice que si una persona que yo le digo, yo te bautizo en el nombre de Jesús, o le digo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿usted quiere saber cuál es la diferencia? No, yo quiero saber si esta persona, si es bautizada en el nombre de Jesús, ¿se va a salvar o no se va a salvar? Bueno, es que el bautismo o invocar el nombre de Jesús sobre una persona, eso no es incorrecto, es correcto. Un ejemplo, si a mí se me olvida decirle a una persona que estoy bautizando, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, no por eso no significa que no está bautizado. Lo importante no es cómo yo lo diga, lo importante es el acto de obediencia de la persona que se está bautizando. Él se está bautizando, el bautismo simboliza ese compromiso público, esa manifestación pública que usted está, en otras palabras, comprometiéndose a vivir de ahora en adelante para Cristo. Eso es el bautismo. Es una manifestación pública, un acto simbólico de zambullirte en las aguas, de sumergirte en las aguas, que representa tu compromiso de por vida para seguir a Cristo y apartarse del mundo. Simbolismo del bautismo simboliza muerte y resurrección, muerte al pecado, a la vida vieja, al viejo hombre, al mundo, al diablo, y vivir para Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Ahora, como yo lo diga o como un pastor lo diga, no importa, pero la ordenanza es clara. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y si esa persona se bautiza con fe y alguien lo bautizó en el nombre de Jesús, yo no le veo ningún problema. Lo importante es la fe de la persona que está siendo bautizada, no del que lo está bautizando. Así que si una persona viene de los unitarios a las iglesias de donde predicamos la deidad de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo le pregunto a la persona, ¿usted cuando se bautizó, aunque lo bautizaron en el nombre de Jesús, usted lo hizo con fe? ¿Usted lo hizo con certeza de que le estaba entregando su vida a Cristo, estaba comprometiéndose, haciendo este acto público? Y me dice, amén, yo no tengo por qué volverlo a bautizar, porque esa persona ya es salvo. Amén, hermano. Sí, solamente eso, mi pregunta acerca de eso, hermano, escuchando el programa del día de ayer, pues quería yo hacerle esta pregunta a ustedes. Pues yo fui bautizado en el nombre de Jesús y de igual manera lo pienso como usted lo está diciendo, porque por fe somos salvos, como dice la Biblia, y sin pan y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, basándome en lo que ustedes decían, por eso yo les hago esta pregunta, si implica, o sea, si esto trae consecuencias a la salvación, si uno bautizó en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó el Señor. No hay ninguna consecuencia, siempre y cuando si usted dice, a mí me bautizaron los unitarios, pero si usted cree en la deidad de Dios, que esa es la doctrina completa, no hay ningún problema como lo hayan bautizado. Si usted lo hizo creyendo en el Señor de todo corazón, en Jesucristo, y le entregó su vida a Jesucristo y se bautizó, y alguien lo bautizó en el nombre de Jesús, y usted está consciente de su salvación, yo no tengo por qué bautizarlo. Ahora, mire la diferencia, antes que se me vaya a explicar esto. Si usted viene y me dice, pastor, yo no entendí nada cuando me bautizaron en el nombre de Jesús, pero yo no entendí nada, yo me gustaría reafirmar mi compromiso con el Señor porque ahora sí ya entiendo. Entonces lo volvemos a bautizar, porque así sucedió con el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19, encontró en Éfeso a unos 12 discípulos que habían sido bautizados, y Pablo les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni sabemos
Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó, bueno, ¿y en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, no significa que solo esto les dijo, sino que les doctrinó completamente, ya que ellos solo conocían el bautismo de Juan. No sabían nada de la manifestación del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de recibir la promesa del Señor, de bautizar con fuego al convertido, al nuevo cristiano, al Hijo de Dios. Ellos no sabían nada de esto. Cuando Pablo les explicó completamente esto y quedaron completamente convencidos y creyeron de todo corazón, los volvió a bautizar. Y entonces les impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces allí vemos que hay una necesidad de volver a bautizar cuando la persona no tiene el completo conocimiento de Jesucristo. Pero si ya tiene el conocimiento de Jesucristo, no hay por qué volverlo a bautizar. Amén, amén, hermano. Sí, pues qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que me está diciendo. Pues solamente eso, hermano, solamente como preguntarles eso. ¿Por qué? Porque pues muchas veces viene, hermano, ¿me entiende? El enemigo a atacar la mente, a querer desviarlos a uno de la verdad. Entonces, escuchándolos yo el día de la tarde de ayer, escuchándolos, me puse yo a meditar y a pensar y digo, bueno, les voy a hacer la llamada y les voy a hacer esta pregunta, que si esto trae problemas o consecuencias en la salvación, pero bueno, ya escuchándolo. Usted tiene que estar seguro de su salvación, hermano. Así dice Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, vestidos con la coraza de justicia y déjeme se lo leo, por favor. Déjemelo se lo leo para que vea que la salvación es un arma que debemos tener todos. Por tanto, tomad toda la armadura del Señor para que podáis resistir en el día malo. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. El casco de la salvación es la seguridad que somos salvos, porque siempre va a venir alguien a decirte no eres salvo, o va a venir el diablo o un demonio a decirte tú no eres salvo. Pero así sucedió en las iglesias gentiles. Venían los judaizantes a decirle a los cristianos gentiles que no eran salvos, que tenían que obedecer un montón de rituales y observancias y observaciones de la ley judía. Y por eso Pablo dice aquí que una de las armas del creyente debe ser la seguridad que somos salvos. Si usted es salvo y se bautizó, dele gloria a Dios y sigue adelante. Ok, hermano, otra preguntita, hermano. Yo le comenté esto a mi pastor, ¿verdad? Acerca de lo mismo que estamos hablando ahorita. Le digo, hermano, si nosotros lo bautizamos o lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y los trinitarios lo hacen de esa manera, le digo, ellos van a ser salvos como nosotros, no les implica esto de la salvación, no mete problemas. Y él me dijo que no. Él me decía que no, que esto no traía ningún problema en la salvación. Lo que él me dijo, en lo que yo me enfoqué cuando él me dijo, hermano, es que esto era por revelación. Entonces ahí yo me quedé pues en el aire, hermano. Yo me seguí preguntándole a él. Dije, yo voy a seguir investigando y preguntándole a otras personas acerca de este punto. Es que mire, ¿cómo es su nombre? Gilberto, hermano. Gilberto, el problema de los unitarios no es tanto el que bauticen en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva sí bautizaba. El problema de ciertos, no todos. Hay unos de ellos que nos condenan y dicen que nosotros estamos endemoniados, que somos católicos. Allí está el problema. El problema es la contienda. El problema es la contienda. Yo conozco muchos unitarios que son amigos míos y ellos no discuten por nada. Pues está bien, ellos creen en el nombre de Jesús, que es el único medio para ser salvo. Yo también. El problema es cuando ellos dicen que no existe
la deidad de Dios. Allí está el problema y eso es antibíblico. Amén, hermano. Porque el que no tiene al Padre tampoco tiene al Hijo. Pero si los Amén, unitarios, escuchándolos. hay unitarios que no tienen este problema. Entonces, si no tienen este problema, pues somos hermanos. El problema es cuando descartan la deidad de Dios. El que descarta la deidad de Dios, ese es anticristo. Así de sencillo. Amén, hermano. Está Amén, bien. hermano. Mire, estoy muy de acuerdo con usted y sigamos adelante, hermano. Gracias Amén. por Gracias su por respuesta, llamar. por ayudarme, por apoyarme, hermano. Muchísimas gracias y pues que el Señor me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias a usted por llamar. Adelante. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pastor Selvin, Aleluya. ¿ya está por ahí? Amén, amén. Aquí estoy. Bienvenido, pastor. Bendiciones, pastor. Amén. Y para dar un pequeño aporte sobre la consulta lo del bautismo que estaba haciendo nuestro hermano, hay un dato bien interesante, porque él estaba preguntando, ¿será que si alguien se bautiza en el nombre de Jesús y realmente, porque el asunto es que hay una confusión en las personas que dicen, y si me bautizo en el nombre de Jesús y realmente tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿será que eso me afecta en la salvación? Porque él preguntó, dice al pastor, lo contrario. Y si alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y resulta que no es así, sino solo en el nombre de Jesús, ¿será que ellos también están en problemas? El pastor le contestó correctamente, que no es problema, no le va a perjudicar. Ahora, él dice que se confundió cuando le dijo, es que eso es por revelación. Eso es como diciéndole que le está diciendo, los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es que todavía les falta revelación. Todavía no han alcanzado el nivel de revelación para creer y entender que es en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros diríamos lo mismo, que son ellos los que todavía están confusos. Ahora, esto no necesita revelación, esto lo que necesita es obediencia, porque ya Cristo lo dijo. Ahora, el punto mío que voy a añadir, pastor, con su permiso, es hacerle ver al hermano que el bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, nada más, como ya les contestó usted, no afecta en nada. ¿Por qué? Porque el bautismo solamente es un acto externo que habla de lo que sucedió internamente. Entonces, el bautismo no salva a nadie. El bautismo es para la persona que ha sido salva a través del arrepentimiento. Entonces, hay un ejemplo, así como usted dio el ejemplo de Efesios 19, hay otro ejemplo usted lo dio en Hechos 19, hay otro ejemplo en Hechos 8, y es el caso de Simón el Mago. Simón el Mago, ese hombre se bautizó, y se bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, estaba frito. ¿Por qué? Porque él se bautizó falsamente. Él nunca se había arrepentido. Él seguía siendo el mismo ladrón, mentiroso, estafador, y que quiso aprovecharse de las cosas del reino del Señor para lucrarse. Entonces, vemos que el bautismo en sí no es lo importante. Lo importante es el arrepentimiento de nuestros pecados. Si la persona se arrepintió de corazón y se bautiza en obediencia, bueno, es salvo no por el bautismo, sino por el arrepentimiento de corazón. Y eso se demuestra con un cambio de vida. Así que es una aportación que encuentro por ahí que puede servir. Adelante, pastor. Amén. Gracias, pastor. Vamos a otra pregunta. Así es. Gloria al Señor. Vamos a ver por acá. Roca dice, bueno, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Pastor, los gigantes de los que habla la Biblia, de quienes eran hijos, por favor me pueden contestar. Nada más quiero saber si eran hijos de los ángeles, de ninguna manera. O se rebelaron o eran de hombres naturales. Sencillamente lo último, eran hombres naturales,
de carne y hueso igual que nosotros, sencillamente eran hombres de 9 pies y medio, etcétera, etcétera. Y eso sucedió en Génesis capítulo 6, pues con la mezcla de los hijos de la descendencia de Set, el hijo de Adán, con la descendencia de Caín, el hijo rebelde. No de ángeles, como algunos dicen por ahí. Ya hemos explicado esto siempre, casi todos los días sale esta pregunta, pastor. Y amén. Los ángeles, los ángeles no tienen carne, no tienen sexo, no tienen deseos sexuales. Los demonios, porque algunos dicen por ahí que fue una mezcla de demonios con seres humanos. De ninguna manera, eso no existe ni puede existir. Así que es sencillamente una mezcla de una generación pagana con la generación santa, que venía siendo la generación de Set, el hijo de Adán. Así que eso de mezcla de ángeles con seres humanos no existe, no se crean esos cuentos. Ya hemos hablado en varios programas de esto y yo creo que pues ahí lo puede buscar usted. De hecho, el pastor tiene una serie allí en su página, Pastor Selvin Díaz, que se llama usted puede buscarla, el Pastor Selvin Díaz. Allí habla de estas personas, hombre de carne y hueso. El origen de los gigantes. El origen de los gigantes. La serie El origen de los gigantes. Son 14 partes. Ahí está bien explicado de dónde vienen. Porque el asunto es que alguien dice, pero es que ¿cómo pueden salir gigantes si lo que se unieron fueron dos seres humanos? Entonces tampoco no puede, es lo complicado a veces de entender, pero también lo contrario es complicado. Decir que un ángel, un demonio pudo engendrar en una mujer, eso es imposible genéticamente hablando. Y antibíblico, porque la Biblia tampoco no da ni tan siquiera una ilustración de eso. Jesús dijo claramente en Marcos 12:25 que los seres humanos, cuando alcancen el cielo venidero, la vida eterna, dice que seremos como los ángeles, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. O sea, lo que quiere decir es que no habrá relaciones sexuales, no habrá apetito sexual, eso se eliminará. Por tanto, si los imagínense, está hablando de ángeles verdaderos, no de demonios. Lo que sí sucedió, por eso en esa serie lo explico claramente, lo que sí sucedió ahí fue que los demonios utilizaron a los hijos de Caín, la descendencia de Caín, para conquistar a los hijos de la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque lo mismo está sucediendo hoy en este tiempo. Los del mundo tratan de llamar la atención de los hijos de Dios, y hay muchos cristianos que terminan envueltos y unidos con gente mundana. Así que en esa serie lo hablamos claramente. Génesis 6 dice, en el versículo 4 dice, habían gigantes en aquellos días y también después que se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Entonces, si nos está diciendo que habían en aquellos días y también después, sería como decir, habían cristianos en Honduras antes de la llegada del pastor Selvin Díaz y también después. Eso quiere decir que los cristianos que hay en Honduras no son porque Dios me usó a mí para convertir a esa gente en cristianos, porque está diciendo habían cristianos en aquellos días y también después de la llegada del pastor Selvin a Honduras o a la ciudad de la entrada de Copán. Entonces lo que está diciendo es que ya existían, y si usted lee Génesis capítulo 4, ahí encuentra a Lamec, un hombre que dice, yo a una joven mataré por mi herida y a una sola persona mataré por mi golpe. Dice que este hombre era un hombre con una actitud grotesca, asesina, violenta. Luego en el capítulo 4, comenzando cuando habla de la descendencia de Caín, dice que Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. O sea, imagínense, el mundo comenzaba y ya un hombre fue capaz de edificar una ciudad. O sea, ¿para qué se edificó una ciudad? Para tener control, dominio, poder. Y otra cosa, pastor, es que también entendiéndolo lógicamente hablando, ¿no? ¿Cuántas personas existen? Aquí en Estados Unidos hay personas de 7 pies.
6 pies y medio, y no necesariamente... El gigantismo, ahí también lo demuestran en la serie, el gigantismo es una alteración de unos cromosomas. Genéticamente, cuando se altera ese cromosomas, la persona comienza a crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque ese cromosoma es el que regula el crecimiento, así como existen también los enanos. En la Biblia habla de los enanos. El enano también es lo contrario del gigantismo. Es una persona que nunca creció. Entonces, eso en la serie lo explico, que fue lo que Dios, ¿por qué aparecieron los gigantes? Porque Dios le tuvo que cambiar en la genética a Caín algo, ese cromosomas, que Caín se volvió una persona diferente, corpulento, grotesco, con capacidad de que los animales le tenían temor. ¿Por qué? Porque no había humanos en el mundo y Caín tenía temor a la muerte, y entonces Dios sabía que lo estaba corriendo de su familia y que los animales se habían vuelto feroces. Imagínese usted encontrarse Caín con un león, con un oso. Lógico, el león lo iba a despedazar, pero Dios había puesto un castigo sobre él, y así que Caín se convirtió en ese hombre que desarrolló un potencial de defensa, de control, de dominio, capaz de dominar aún a los animales. Y ese cromosoma... Amén, siervo. Y otra cosa es, pastor, así es, y otra cosa es, pastor, no significa que todo el mundo era gigante. O sea, no. Entre esa generación habían unos que eran gigantes. Como que hoy en una generación en Estados Unidos exista una persona chaparrito y existan personas de estatura alta. O sea, no significa que todo el mundo era gigante. No, entre esa generación habían unos que eran. No significa que todo el mundo era gigante. Es más, vemos y hallamos hombres de estatura como Goliat en la conquista de Canaán, cuando Moisés envía los 12 espías a reconocer la tierra. Miraron unos hombres que medían como 10 pies, 9 pies, y los israelitas tuvieron temor. Ahora, mire hasta dónde ya en esta generación, miles de años pasaron, ya encontramos acá gigantes. ¿Y qué? Eran filisteos, eran hombres de estatura. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Que eran familia de demonios, si eso fue antes del diluvio, y esto es post-diluvio. Entonces investiguemos de dónde vino Goliat y todo eso. Entonces es mejor adjudicárselo a la naturaleza, como usted está diciendo, pastor, y no a cosas que no tienen ni base bíblica ni lógica humana. Así que otro punto, pastor, otro punto bíblico importante, que la Biblia ahí en Génesis 6 dice que Dios vio que la maldad del ser humano era mucha, y dice que le dolió en su corazón y decidió el fin de la humanidad. Entonces, como si esa culpa de haber hecho eso fue de demonios o de ángeles caídos, ¿por qué Dios tenía que culpar al ser humano que era víctima de la actitud de esos ángeles que dice que eran ángeles? Entonces, sabiendo Dios, o sea, entramos en una ilógica, porque sabiendo Dios que el diluvio lo que iba a matar eran los seres humanos y no a los demonios, no tenía sentido, porque entonces hubiera traído un juicio contra los demonios y también contra los seres humanos. Entonces, ahí vemos que Dios está tratando con seres humanos, porque dice, raeré toda carne de sobre la tierra. Ahora, otro punto y otro dato interesantísimo es que cuando Dios determina este juicio, nosotros vemos que capítulo 4 de Génesis, en el verso 26, nos habla de cuando Set tiene sus hijos y engendró hijos e hijas, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nos está diciendo que Set fue el que trajo una generación de adoradores, de buscadores de la presencia de Dios, y comienza a narrar la descendencia de Set. Dentro de ellos encontramos ese es el texto claro que nos dice que la descendencia de Set eran los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, los hijos de los hombres. Y vemos, pastor, vemos que Enoc fue traspuesto y era descendiente de Set. Luego encontramos a Lamec, el padre de Noé, que es el Lamec, padre de Noé, porque eran dos Lamec, uno de la descendencia de Caín, uno de la descendencia de Set. Ese Lamec fue profeta igual que Enoc, porque Lamec fue el que profetizó cuando nació Noé y dijo, nos traerá descanso. O sea, estaba diciendo, traerá la solución de los problemas que está viviendo el mundo. En esa generación
tanto Matusalén como Lamec, como Enoc, ellos fueron sacados de la tierra antes del diluvio. Ahora, ¿cómo es posible que cuando Dios decide el fin de toda carne, Noé tenía 500 años, prácticamente, como unos 480? Ahora, imagínese usted, y dice que no halló ninguno justo en la tierra de Dios. O sea, preguntamos, ¿qué se hicieron todos los descendientes de Set? Entonces nos responde que eran los que se habían contaminado, los que se habían unido a la descendencia de Caín, que de tal manera que tomaron la misma actitud de los cainitas, de los hijos de Caín. ¿Por qué? Porque si no, a la hora del diluvio hubiera habido mucha gente fiel a Dios. Así que entonces, esto nos deja claro que los hijos de Dios fueron los que se corrompieron, los hijos, o sea, descendientes de Set, se perdieron, porque no aparece ninguno salvándose en el diluvio, solamente Noé. Así es, así es. Así es, pastor. Gracias, pastor. Espero que entiendan. No se crean ese cuento que hubo una mezcla de demonios con seres humanos. No se lo crean ni hoy ni nunca. Vamos a otra pregunta, pastor Selvin. Dice por acá, pastor, en la iglesia, Blanca Gamero, pastor, en la iglesia hay 3 hermanos que ya se bautizaron, pero me dicen que no les dieron ningún discipulado y ahora quieren recibir el discipulado y quieren bautizarse. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, ya lo expliqué, hermana. Si una persona no entiende completamente por qué lo bautizaron, es aconsejable volverle a explicar y volverlo a bautizar. Ya lo expliqué. Lea Hechos capítulo 19. Ya lo explicamos ahí. Hechos capítulo 19. Los hermanos que Pablo volvió a bautizar es porque no habían entendido que era la doctrina completa del Señor Jesucristo en sus vidas. Por eso les enseñó y luego los volvió a bautizar, porque ahora iban a confirmar con su bautismo que sí estaban completamente entendidos y dispuestos a recibir a Jesús en su corazón y vivir para Él. Así que si no saben nada, hay que volvérselo a explicar y volverlos a bautizar. Vamos a otra pregunta por acá. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Tenemos una pregunta por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. La hermana de Venezuela nos pregunta, la hermana Lenny, creo que es de Venezuela. Vamos a ver. Lenny, sí, de Venezuela. Nos pregunta: bendiciones, pastor Fuentes. ¿Es correcto decir que el Espíritu Santo es una persona? La palabra dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿es correcto decir que es una persona? No, no es correcto. No es correcto. Aunque a veces se nos zafa a los predicadores y maestros decir que Dios se manifiesta en 3 personas. Yo creo que es incorrecto en cierto sentido. Jesús sí es una persona. Jesús sí es un hombre. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿por qué es que a algunos predicadores se nos ha salido el decir que el Espíritu Santo es una persona? Porque el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo reprende, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Tiene manifestaciones de una persona, como Dios tiene características de una persona. Dios tiene boca, Dios tiene nariz, Dios tiene, estoy diciendo lo que dice la Biblia, ojos, manos, dice la Biblia que la tierra ha estrado de sus pies. O sea, leemos como que Dios fuera una persona y la gente se lo imagina como un hombre, pero la Biblia dice que Dios no es hombre. Entonces la Biblia no es que se contradice. El salmista dice: humo salió de su nariz y de su boca fuego, y luego vemos en la misma palabra sus ojos como llamas de fuego, etcétera, etcétera. Vemos características tanto en el Padre como en el Espíritu Santo, como que estuviéramos hablando de una persona, pero la Biblia es enfática que no es una persona. O sea, Dios es todopoderoso para manifestarse como Él quiera, pero no vamos a decir que Dios es hombre. No podemos decir eso. En cambio, Jesucristo sí. Jesucristo sí tiene
porque estuvo en esta tierra. Si Dios fuera hombre, entonces ¿para qué se iba a encarnar? No, Dios Espíritu se encarnó en Cristo Jesús hombre. Entonces, Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Dios tomando cuerpo humano. O sea, si Dios fuera hombre, como algunos piensan que es cuerpo, que tiene cuerpo, entonces ¿para qué se iba a encarnar si teniendo cuerpo? No. Dios es Espíritu. Jesús sí es 100% hombre, 100% Dios. En Jesús está el Dios invisible y el Dios visible. Así que, pero el Espíritu Santo, aunque podemos decir que Él se entristece, que se contrita, que habla, que reprende, que guía, etcétera, etcétera, no podemos decir que es una persona. Pastor. Yo sí le voy a contradecir en esa parte. O sea, voy a explicar puntuales para ver si lo logramos entender. Creo que la confusión que existe es revolver la palabra persona con la palabra humano, ser humano. Entonces, cuando decimos persona, si estudiamos en un diccionario qué es persona, no nos va a decir que es un humano. Persona, de ahí viene la palabra personalidad. O sea, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de alguien que tiene su propia personalidad. O sea, que está diciendo que tiene y que es autónomo. O sea, que el Espíritu Santo no es como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza, que es un viento. No, el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Si es una persona, ¿por qué? Porque tiene su propia personalidad, y usted lo acaba de explicar, porque siente, porque piensa, porque decide. O sea, el Espíritu Santo tiene su propio carácter, igual que el Padre, igual que el Hijo. Lo único es que el Espíritu Santo no es humano, ni el Padre es humano. Entonces, lo que pasa aquí, Pastor Carlos Fuentes, es que tienden las personas, los seres humanos, tienden a confundir los términos. Cuando dicen, es que el Espíritu Santo es una persona, entonces caen en lo que usted está explicando. Se imaginan que es un ser humano. No es un ser humano. No es un ser humano con un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tuvo Jesús es un cuerpo humano. Pero él, antes de ser humano, él es una persona, tuvo su propia personalidad. Vemos en la Escritura cómo el Padre habla con Pastor su Hijo. Selvin, yo entiendo eso muy bien y no es ninguna contradicción lo que usted me está diciendo o lo que yo dije. El Pastor Selvin, el problema es cuando usted encuentra en la Biblia que Dios tiene nariz, no le va a adjudicar nariz a una persona, sino a un cuerpo humano. O sea, no es ninguna contradicción, ni lo suyo, ni lo mío. Yo sencillamente estoy respondiendo lo que la hermana está diciendo. Yo creo que lo correcto, es lo que yo he dicho, y yo no sé si estoy mal. Yo he dicho que el Espíritu Santo es un ser de la deidad de Dios. Un ser, sabemos que cuando hablamos de un ser, estamos hablando de alguien vivo. Entonces, yo pienso que lo más correcto sería decir un ser. Porque cuando el humano decimos una persona, lo primero que pensamos, como usted dijo, y entiendo de su punto muy bien, entiendo que la gente dice, ok, un cuerpo humano, porque una persona es una persona que tiene formada de partes, manos, pies, cabeza, boca, ojos, nariz, pelo, una persona. Entonces, yo creo que la diferencia entre una persona a un ser, yo creo que aunque no tenga bueno, si yo digo una persona que tiene nariz, entonces yo estoy hablando de un ser humano. O sea, un ser que vive y que tiene un cuerpo humano porque tiene una nariz, porque yo sé lo que es nariz. Nariz es donde respiramos. Ahora, un ser, si respira o siente, no necesariamente tiene que tener nariz. Un ser que mira como Dios, no necesariamente tiene que tener un miembro como es mi ojo. Me refiero, me voy a entender ahí, pastor. Eso es lo que la gente hacemos una ensalada. Y estoy de acuerdo con el punto suyo. Porque Dios mira, pero no necesariamente es que Dios tiene un ojo como el mío, un miembro. Dios puede extender su mano, pero no significa que tiene una mano como la mía. O Dios tiene un pie, pero no significa que tiene una extremidad como la mía. O sea, un ser como Dios,
que todo lo puede, que vive por los siglos de los siglos, puede ver, puede hablar, puede mirar, sentir, oír, dice que tiene oído, pero el problema, como usted dice, que nosotros vamos a pensar que es un ser humano, y yo he dicho siempre que es un ser, pero lo de persona, pues lo dije por la hermana que está preguntando ahí, pero yo entiendo su punto. Correcto. Sí, o sea, lo que yo estoy tratando de aclarar es que como usted dijo, o sea, yo entiendo su punto también, que usted dice que sería mejor decirle ser y no decirle persona, pero el asunto es que el diccionario nos describe persona como algo que tiene voluntad, alguien que tiene sentimientos, alguien que tiene movimiento, alguien que tiene capacidad de pensar. Entonces, entonces no necesariamente se refiere a un ser humano, sino alguien, o sea, persona es lo interno. Vamos a ver si me explico. Así es. Persona es lo interno, lo que verdaderamente soy, lo que tengo afuera es un cuerpo. En este cuerpo habita una persona, igual que en el cuerpo de Jesús habitó la deidad de Dios, como dice Colosenses 2:9. Entonces, cuando hablamos de la persona, hablamos de lo interno, de lo que es, de lo que piensa, de lo que hace, de lo que... Entonces, eso es. Entonces, el punto que yo lo que quería aclarar es que al decirle a la hermana que él no es una persona, entonces estamos cayendo en la herejía de los testigos de Jehová, que dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona, no tiene su propia personalidad. El Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. No, tampoco. No, yo nunca diría eso, jamás. Sí, Jesús dijo, cuando yo me vaya, les enviaré al Paráclitos, a otro consolador, hablando de alguien que tiene personalidad. Dice, él les enseñará, tiene capacidad de pensar, capacidad de enseñar. El Espíritu Santo también se le puede mentir, como le dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, también el Espíritu Santo tiene capacidad de ejecutar juicios, puede tomar autoridad, como en este caso, cuando murió Ananías y Zafira. Vemos cuando el Espíritu Santo también le dijo a Pedro, le reveló a Pedro que Simón el mago no estaba arrepentido, sino que estaba lleno de maldad su corazón. O sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiar. Así es. Pastor, y yo creo que lo más esencial, como acaba de decir usted, es que yo creo que no está mal decir que es el verdadero ser humano. Como usted dijo, el verdadero ser humano no es el cuerpo es materia. El verdadero ser humano es espiritual. Entonces, yo creo que no está mal decir que Él es un ser, pero espiritual, no humano. En eso estamos 100% de acuerdo. Porque vea usted, en Lucas 16:19, la historia del rico, el rico está en el infierno. No estaba en cuerpo, alma. La persona de él sigue existiendo. Exactamente. Ahí es donde quiero llegar para que no nos confundamos en esto. El rico en el infierno alzó sus ojos. Ahora, estaba con el cuerpo en el infierno, no, el cuerpo lo sepultaron. Era el verdadero ser que estaba en el verdadero ser humano. El verdadero ser humano, como usted dijo, no es el cuerpo. La verdadera persona es el interno, el espiritual. Entonces el rico en el infierno miró, habló, deseó agua, recordó, tenía facultad. O sea, el verdadero ser está muy claro. Y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ok, era para aclarar nada más eso, para que nuestra hermana entienda que el Espíritu Santo, cuando usted, claro, no es un término bíblico, pero como hay términos que los utilizamos para describir, en este caso, cuando usted escucha que el Espíritu Santo es una persona, no se imagine que es un ser humano, no, el único que tiene cuerpo humano es Jesús de Nazaret. Pero cuando usted escucha decir que el Espíritu Santo es una persona, lo que quiere decir es que usted puede hablar con el Espíritu Santo porque Él escucha, porque Él habla, porque Él intercede, porque Él piensa, porque Él nos guía, nos enseña, nos muestra el camino. O sea, Él tiene todas las facultades de un ser, lo que dijo el pastor, de un ser. Siempre, pastor, no cayendo en el error de adorarlo o de invocarlo, porque para eso está Jesucristo. Correcto. No porque sea pecado, porque Él es parte de la deidad. Así es. Sino porque como ya en el orden de la doctrina no se puede. Correcto. Mientras Jesús andaba en la tierra, el Padre le dio a Él todo
para que él fuera el que predicara. Y él dijo, cuando yo él se fue, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre. Entonces, o sea, hay un reglamento, hay una norma. Y como lo bonito es que como ellos son parte de esa deidad, en ellos no hay celo, en ellos no hay contienda, en ellos no hay rivalidad, no hay, cada uno ejecuta la parte que le corresponde dentro de ese trabajo que del plan que ellos han diseñado. Así debería trabajar la iglesia del Señor, donde no haya rivalidad entre nosotros, sino que haya unidad. Esa unidad que se nos demanda a nosotros como cristianos, la demuestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sometiéndose uno al otro. No es que Cristo sea menos que el Padre, no es que el Espíritu Santo esté en tercer lugar, no. Ellos todos tienen las mismas facultades, el mismo poder, son omniscientes, son omnipresentes y son omnipotentes. Son todos santos, son todos justos, son todos misericordiosos, son todos buenos. Todos los tres tienen esto. Entonces, pero ellos cada uno toma su Así rol. Es. Por eso se llaman la deidad de Dios. Amén. Adelante, Amén, pastor. Entendido. Vamos a otra pregunta. Dice por acá... no sé si puede abrir usted la página que le dije ayer para que usted lea las preguntas de allá y yo de acá. Voy acá, yo estoy en el canal nuestro y usted lea las preguntas si hay en el canal La Generación del Rapto. Dice por acá Arsenia de León: hermano, Dios bendiga. Una pregunta: yo me fui de la iglesia porque torcieron la palabra y todo es permitido. ¿Usted cree que hice mal? No creo que está mal. Yo creo que una persona que en una iglesia donde tuercen la doctrina y no hay palabra de Dios y ya se volvieron apóstatas, yo personalmente le recomendaría a alguien que se quede allí. Yo le recomendaría que se salga de ahí y que busque otra iglesia. Porque la Biblia habla claramente, el apóstol Juan dice que no seamos partícipes con personas que no tienen la doctrina verdadera. Así que ni tan siquiera Pablo dijo, júntate con ellos. Así que no podemos ser partícipes de un lugar donde la doctrina no es correcta. Por eso es importante que en la iglesia se mantenga fidelidad a la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, de tu testimonio, de tu personalidad, de cómo te conduces como ministro. Ten cuidado de la doctrina, porque si estas dos cosas haces, te cuidas a ti mismo, cuidas la doctrina, entonces los que te están escuchando van a ser salvos, van a ser bendecidos y edificados. Yo no le recomiendo a nadie que esté en una iglesia donde han cambiado la palabra. Amén. Adelante, pastor, con alguna otra pregunta, si tiene por alguna pregunta por ahí. Ok, acá hay una consulta que dice, en la iglesia dice, en mi iglesia dice, hay 3 hermanos que ya se bautizaron, pero me dicen que no les dieron ningún discipulado. Esa ya la leí, pastor, no sé si me escucho. Bueno, y dice, y ahora quieren recibir el discipulado y quieren bautizarse. ¿Ya la leyó? Sí, esa ya la leímos. Le dijimos que si no han entendido, es importante enseñarles qué significa el bautismo y que se vuelvan a bautizar ya con el entendimiento. Sí, pero si lo entendían y si son conscientes de que cuando se bautizaron lo entendían y que realmente han demostrado una vida íntegra desde el bautismo hasta hoy, no tiene sentido volverlos a bautizar, porque tampoco discipular a alguien para que reciba un bautismo tampoco es una exigencia bíblica. En la Biblia las personas, el inicio las personas creían y eran bautizados y luego se les comenzaba a discipular para explicarles lo que es el camino cristiano. No solo se trata de discipular, no solo se trata de enseñarles qué es el bautismo, sino de enseñarles toda la doctrina. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6 nos habla de cuáles son los fundamentos doctrinales. Dice que ya hay que ir hacia adelante, ir creciendo y no echar otra vez del fundamento de la doctrina de bautismo, del arrepentimiento y de cosas así. Entonces estamos hablando que alguien tiene que ir creciendo en la gracia del Señor. Así que si ya pues han demostrado fidelidad y están caminando en orden y han vivido para el Señor,
no tiene sentido volverlos a bautizar. No tiene Ahora, sentido, si ellos dicen, cuando me bauticé no entendí lo que hice y realmente me bauticé y seguí siendo el mismo, entonces arrepiéntase de verdad y bautícese de corazón. Así es. No, y otra cosa, pastor, que está bien la observación, porque hay personas que le dan 6 meses de discipulado para bautizar a una persona. Yo creo que si en lo que lo están bautizando se muere, perdieron de bautizarlo. Yo creo que no hay necesidad. Yo estoy de acuerdo que yo lo digo por mí. Yo tres enseñanzas les doy, 3 clases, y ya con eso tienen que entender. 3 clases de todo lo que es el bautismo, y de ahí a bautizarlo. Pero yo creo que exagerar ya 3 meses, 6 meses para bautizar a alguien, yo creo que es exageración. Pero bueno, cada quien. Eso no estoy diciendo que no es correcto. Manda, pastor. Uno como pastor mira los frutos en la persona que si realmente le ve uno que se ha arrepentido, que ha cambiado, que está anhelando la presencia de Dios, que uno lo mira ahí en el templo, en los primeros que llegan al templo, que están ahí en el altar orando y que los ve cuando ellos lloran en la presencia de Dios, cuando sienten sabrosa la presencia de Dios, en la alabanza se gozan, la disfrutan, y que son personas que andan hablando a otros del evangelio. Y uno dice, no, hombre, esto está mejor que, a veces mejor que uno de pastor. Entonces no hay que detener el bautismo para ellos. Ahora, si uno ve personas que hacen aceptación a Cristo, pero uno los ve que les cuesta, que se entran, que se salen y que flojones y todo. Bueno, no, yo soy uno que le digo, no, usted necesita mucha instrucción para que conozca cuál es el compromiso que se va a meter. Yo no lo voy a bautizar sabiendo que usted no va a caminar. No se puede bautizar a pecadores, en otras palabras. Sí. Amén. Vamos a otra pregunta. Dice por acá, en Facebook, estoy con los están en Facebook. Bienvenidos los que están ahí en Facebook. Voy con ustedes aquí a sus preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia de un cristiano reliquia y un cristiano renovado? Yo no entiendo, que yo no sabía que habían cristianos reliquia. Vamos a otra pregunta mejor. Buenas noches, pastor. Hasta ahora, vamos a ver, me conecto desde Colombia. Ayer hice una pregunta que no alcanzaron a responder. Mi pregunta es, los espíritus a los que les predicó Jesús, conforme a Primera de Pedro 3:19, ¿fueron salvos o esa prédica les fue dada para confirmación de condenación de ellos? Vamos a ver. Otra vez vuelve la pregunta de que Jesús fue al infierno, ¿no? La respondimos en otra ocasión también. Sí. Primera de Pedro 3:19 dice, en los cuales, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y ahí está la clave, pastor, eso fue lo que explicamos la vez pasada, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pastor, esto ha venido a traer una gran confusión entre la iglesia. Como el otro día yo denuncié a un pastor de Venezuela llamado Javier Bertucci, que dijo que el Señor había descendido al infierno en el mismo momento que descendió Judas, que ambos descendieron al infierno
y que allá en el infierno el Señor levantó a Judas y lo sacó del infierno. Herejías diabólicas que hoy, en vez de edificar a la iglesia, la confunden. Tengan cuidado con ese tipo de ilustraciones. Yo soy de las personas que yo creo y pienso a qué tendría que ir Jesús al infierno. Y allí se lo dejo, nada más voy a decir. Solamente le pregunto yo a usted que me escucha, ¿a qué tendría que ir Jesús al infierno? Si el infierno es el basurero. Es como que usted tire una comida a la basura y después diga, no, la voy a ir a traer porque me la voy a comer. Eso es imposible. Así que no tengo ninguna respuesta a eso. Pastor. Bueno, refiriéndose a la consulta de Primera de Pedro, el punto, como usted decía, lo explica en el versículo. El problema muchas veces es que tenemos problemas en cuanto a los tipos de forma de narración. A veces no entendemos que la narrativa o la oratoria, o sea, la oratoria tiene reglas gramaticales. Y dentro de estas reglas gramaticales tenemos que entender los tipos de narrativas. Las narrativas a veces están siguiendo una línea y de pronto hacen un descenso y toman otro tema y luego vuelven a subir y retoman un tema anterior. Son formas de narrativa. Este es el caso de este texto. En este texto dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, ese es un tema, hablando de lo que Él hizo por nosotros, que Él murió en su carne, pero su espíritu logró la victoria. Su espíritu no pereció. Y luego va a retomar, a usar un lenguaje totalmente diferente, en el cual eso es la que nos confunde, o que confunde a algunos. Ese vivificado en espíritu, dice, cuando habla, dice, habla del espíritu. Entonces dice, en ese espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, dice, en los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, está diciendo, ese mismo espíritu que estaba en Jesús, que o sea, el cuerpo fue el que pereció, el que murió, el que fue sacrificado, pero ese espíritu no, porque su espíritu es eterno. Ahora, ese espíritu, dice, ahora va a enfocarse en el espíritu de Jesús y lo relaciona con los espíritus encarcelados. O sea, esos espíritus que ahora están encarcelados, un día, a esos les predicó Cristo. Noé. Su espíritu les predicó a ellos mismos en aquel tiempo, cuando les predicó a través de Noé. Es como cuando él se enfrenta a los judíos en el libro de Juan, capítulo 8. Él empieza a tener una contención con los judíos, una confrontación. Y entonces dice Jesús, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo que tú has visto a Abraham si no tiene ni 50 años? Entonces Jesús dice, Abraham me vio, Abraham se gozó. ¿Por qué? Porque a Abraham, el mismo que estaba en el cuerpo de Jesús, un día se le presentó allá frente al encinar de Manre. Así que entonces lo que Jesús está diciendo, este cuerpo es el que es finito, el que tiene inicio, el que tiene fin, pero mi espíritu no, este es eterno, este estaba desde el principio, allá me vio a Abraham, estuve con él, hablé con él. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo, o lo que Pedro está diciendo, que en ese espíritu, o sea, ese espíritu que logró la victoria, que fue vivificado, ese mismo espíritu, dice, también ya había estado allá en la antigüedad predicando. Son argumentos, pastor, que así es.
Son argumentos, pastor, que se han extendido a lo largo de la trayectoria de la iglesia en esta tierra. Argumentos como, algunos predicadores se les zafa eso. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, que lo estaban escupiendo y golpeando, el diablo estaba haciendo fiesta en el infierno con todos los demonios, y que luego al ratito oyeron una voz que le dijo, tráeme para acá las llaves, que no sé qué. Yo le llamo sandeces. Me perdona a quien ofendo, pero yo le llamo sandeces. Esas son alegorías que no tienen ningún fundamento bíblico. Decir que Jesús fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados no tiene fundamento bíblico. Decir que Jesús descendió al infierno para predicarle a los que ahora están en el infierno no tiene base bíblica. Como usted dijo, el problema es no entender la narrativa del escritor, en este caso el apóstol Pedro. Vamos a otra pregunta, pastor. Así es, porque también sería ilógico, pastor, y que haya contrario la escritura, que solo les haya predicado a los del tiempo de Noé. ¿Y qué pasó con los del tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con los que acaban de morir en su tiempo? Con los egipcios, inclusive con los que acaban de morirse días antes que él comenzara. ¿Por qué no les fue a predicar a ellos? Entonces eso anularía toda la doctrina bíblica de que Dios no hace acepción de personas y que no dice a este sí y a aquel no. De hecho, pastor, en la escritura, en la enseñanza que dio de Lázaro y el rico, Jesús dijo que de allí nadie sale, ni para arriba ni para abajo. Así que no podemos hacer. Ellos, cada uno tiene su tiempo y mire, en cada época de la historia Dios tuvo una forma para salvar. De tratar con Por eso el ser Jesús humano. dice, cuando el rico le dice, no, padre Abraham, pero envía a alguien de aquí, de este lugar de tormento, que si alguien vuelve a la tierra, entonces le van a creer. Y palabra de Jesús, dice que Jesús contando la historia, dice que Abraham le dijo a los profetas y a Moisés a ellos escuchen. O sea, como están diciendo, el del tiempo antes de que Cristo viniera, la forma de salvarse era escuchar la palabra de dado a Dios a través de Moisés y de los profetas, obedecerla y alcanzaban la salvación. Entonces, ahora ya en Cristo no somos salvos por escuchar a Moisés, ni por escuchar a los profetas, ni por escuchar a Noé, no, ni a Lot, sino por escuchar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la forma que han establecido para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Amén. Así es. Vamos a otra pregunta, pastor. Iba a decir que Dani López hizo una consulta ahí que dice que tiene que ver con esto. Dice, ¿es cierto que Jesús cuando vino solo por los escogidos? Y yo creo que con lo que acabo de responder, su respuesta que esperaba. ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los escogidos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, judíos o todo ser humano, no se pierda. Ahí está, para todo ser humano. Y Dios no hace acepción de personas. Dice el apóstol Pedro, también el apóstol Pedro en el capítulo 3 de versículo 9 de segunda de Pedro, él dice que Dios no quiere y que nadie se pierda. Él no retarda su promesa, dice, no, que es paciente, no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque la opción de salvación la tenemos todos los seres humanos. Así es. A lo suyo vino, por supuesto, eso no se puede negar. A lo suyo vino Israel, los suyos, los judíos, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los, quien quiera que sea, blanco, negro, rojo, amarillo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son por descendencia de Abraham, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios mismo. Juan 1:12. Así que vino por todo ser humano que se arrepienta. Vamos a otra pregunta. Y hay otro dato interesante, pastor. También, cuando Jesús llamó a sus discípulos y los envió a predicar, el Señor les dijo, por camino de gentiles no vayan por camino de gentiles, ni en ciudades de samaritanos no entren, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire cómo en la primera comisión, en el primer momento que él los envió a predicar, él fue selectivo y les dijo a dónde los estaba enviando y a quiénes. Pero cuando Jesús resucita,
en Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16, él les cambia la gran comisión y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. También se les dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, digo, no me dejen a nadie, ahí entren chinos, japoneses, negritos y blanquitos y amarillos y de todo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el plan perfecto para todo el ser humano. Que el ser humano lo quiera rechazar, ese es otro problema. ¿Por qué vino a Israel? Bueno, porque tenía que cumplir la Biblia. Era la promesa de Abraham. Jesús es la promesa a Abraham. Por eso tenía que venir a Israel. Y él mismo cuando vino dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero van a venir, serán un solo redil y habrá un solo pastor. Así que el plan estaba para los gentiles, pero lo primero. Por eso él le dijo a la mujer sirofenicia, el pan es para los hijos, no para los perritos. Entonces, pero allí nos damos cuenta que también los perritos alcanzamos. Y damos gloria a Dios por ello. Aleluya. Así es. Vamos a otra pregunta. Chris, mire, hermano Chris, yo no sé, pero no le entiendo sus preguntas. La primera no le entendí. Perdóneme. La segunda tampoco le entiendo. Bueno, la segunda sí le entiendo. Dice acá, adelante, hermanos. Hoy día, ¿quién gobierna la iglesia de Cristo? Pues él mismo. Él. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Oiga lo que dice. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. Él lo dio por cabeza de la iglesia. Dice acá, capítulo 5 de Efesios, dice, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Capítulo 5 de Efesios, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Amén. Así que él es la cabeza de la iglesia, no es ningún pastor. Y si algún pastor se llama cabeza de la iglesia, es un cabezón. La cabeza de nosotros es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Usted y yo no podemos ser cabeza. La cabeza es Él y nosotros, su iglesia, somos el cuerpo. Así que Él gobierna su iglesia. Ahora, otro punto importante es saber que Él puso a Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Eso no significa, por muy grande que un hombre, Dios lo use en esta tierra, no se puede llamar cabeza, sino que es un instrumento del cuerpo que Dios usa para la edificación del mismo cuerpo. Sea pastor, sea evangelista, sea maestro, misionero, es un siervo, un hombre, ministro que el Señor ha puesto para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio al cual Él los ha llamado. Así que Él es la cabeza de la iglesia. Primera de Corintios 8:6, pastor. Amén, pastor. Primera de Corintios capítulo 8 dice así. En el verso 6 dice, leo del 5, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Él es el Señor, Jesucristo, es el que señorea, el que gobierna la iglesia. Entonces, alguien dice, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Nos están diciendo que Cristo también es Dios, y dice que solo hay un Dios, que es el Padre. Bueno, entiéndase que está hablando en referencia a la iglesia, a la obra del ser humano. Dice, en esta función de cuerpo,
del cuerpo de Cristo, Dios el Padre y Jesucristo en este momento está en la función de Señor. Él es el que tiene el señorío, el gobierno sobre toda la iglesia. La iglesia es la cabeza de la iglesia, así que Él es el que la gobierna, es el que la dirige. El Espíritu Santo, Él es el ayudador para poder hacer ese trabajo de señorear la iglesia. El Espíritu Santo le ha sido dado. ¿Por qué? Porque Cristo, como Él tomó un cuerpo humano, Él con ese cuerpo no se puede meter en nosotros. Entonces Él envió al Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros. Amén. Así es. Él es la cabeza. Dios lo dio como cabeza de todo principado y cabeza de su iglesia. Vamos a otra pregunta que dice por acá el mismo hermano. Dice, ¿por qué Dios perdonó al rey David cuando levantó un altar a Jehová? ¿Y por qué no perdonó al rey Saúl cuando levantó un altar? Bueno, no entiendo su pregunta, hermano. No sé, pastor, si usted le entiende. La verdad que está complicado. Que yo sepa, pastor, perdone, Samuel condenó la actitud de Saúl cuando cuando iba a prepararse para pelear con los filisteos, comenzó a agarrar un incensario para ofrecer lo que el sacerdote hacía, ¿no? Eso es lo que yo sé. Cuando él dijo, locamente has hecho porque no me esperaste. Samuel le había dicho, voy a llegar. Y como luego Dios para probar a Saúl, Dios detuvo a Samuel, para que Samuel llegó tarde. Entonces Saúl no tuvo la paciencia, sabiendo que Samuel era el indicado. Ahora, el punto aquí, para ver si le entiendo la pregunta, el punto aquí es, ¿por qué perdona a uno y por qué no al otro? La gran diferencia entre Saúl y David es que, primeramente, la gran similitud de ellos fue que los dos fallaron. Esa es la similitud, lo que usted consulta. Ahora, la gran diferencia es que uno tuvo la actitud correcta de arrepentimiento, mientras que el otro, o sea, en el caso de Saúl, nunca tuvo, no aparece ninguna forma que él demostrara que él estaba arrepentido de lo que había hecho. Cuando Samuel lo confrontó, porque no fue una vez el error de Saúl, cuando Samuel lo confronta, Saúl, en vez de reconocer su error, le echó la culpa al pueblo. Le dice Samuel, ¿por qué tú no obedeciste la voz de Dios que te mandó que destruyeses a Amalek con todo lo que tenía, sus ganados y con todo? Dijo él, no, yo he cumplido, le dijo la palabra de Dios, tal como me la dijiste. Entonces le dice Samuel, pero entonces, ¿qué son esos balidos que estoy escuchando? ¿Qué son esa bulla de esas vacas que se escuchan? Entonces dijo Saúl, no, dijo, el pueblo perdonó lo más valioso. Y entonces, o sea, le echó la culpa al pueblo cuando el rey era él era el que tenía la autoridad. Él era el que tenía que tomar esa decisión. Entonces, el problema es cuando la persona no reconoce su error. Entonces viene y cuando Samuel le dice, has actuado locamente, Dios te va a cortar por esto. Entonces viene él y le dice a Samuel, por lo menos honrame delante del pueblo, hombre. O sea, que el pueblo se dé cuenta que ni tú ni Dios está enojado conmigo. Oiga bien. Entonces, no tuvo la actitud de decir, me arrepiento, cometí un error. No lo hizo. Entonces él tuvo la actitud de decir, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada. Mientras que David, él dijo, he pecado, Padre, he pecado. Lo reconoció, Salmo 51, cuando él dice, verdaderamente, dice, me he comportado como no debía de haberme comportado. Él le clama al Señor por el perdón. La diferencia entonces entre Saúl y David es que Saúl tenía una actitud arrogante, el de nunca reconocer su pecado, mientras que David reconoció humilde, sí, su pecado. Y Dios por eso lo perdonó, por su actitud. Así es. Listo, pastor. Vamos a otra pregunta. Bueno, todavía falta. Vamos a estar, no sé si voy por acá por otra pregunta. Vamos a ver por acá. ¿Es bíblico que los cristianos practiquen
el retiro, ya la respondimos esa pregunta. Sí. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que usted se vaya a un monte, a una montaña, a apartarse, a buscar de Dios. Lo malo son los encuentros, requeencuentros, requeteencuentros, posencuentros, tetraencuentros, inventos de César Castellanos de Colombia para hacer millones de dólares con los ingenuos. Eso sí es antibíblico. Usted puede apartarse para orar en cualquier monte que usted quiera, el tiempo que usted quiera. Eso no es malo. Lo malo es el negocio con estas cosas que han hecho estos falsos. Vamos a otra pregunta, pastor. Parece que se me congeló la imagen, pastor. La mía. Se congeló el de vamos a ver si... Sí, veo, parece que fuera mi internet. Termine usted, pastor. Entonces aquí lo espero mañana. Porque ya... Se congeló su... Pero ahí se puede quedar, pastor, con el audio. Ok. No hay problema. Vaya, pues. Lo que la gente le interesa no es nuestra cara bonita, volvió. sino nuestra, porque Sí. sale nuestra... No, No se crea, estoy jugando. Vamos a otra pregunta. no, Ya volvió. Es cierto. Sí. Aleluya. Vamos, pastor, a otra pregunta. Dice, Dios quiere, porque dice, la de Génesis, lo de Nimrod, nos están preguntando acá, pastor, Génesis 19. Ya explicamos que Nimrod sencillamente era un hombre normal. Nimrod era un cazador, un hombre. Ahí dice Génesis capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la pregunta. Fue como resurgió la actitud de los que estaban antes del diluvio. En Nimrod resurgió otra vez. Lo que significa eso es que no es que son hijos de demonios, sino que los demonios en esas personas los convierten en hombres dominadores. Como existen hoy en día muchos hombres dominadores que dominan el mundo. Hay hombres gigantes en este tiempo y gigantes de renombre, como dice Génesis 6, que ellos se hacen un nombre y se hacen poderosos para dominar el mundo. Así es, Nimrod era un hombre normal, no más que pues parece que era rebelde, pero lo de vigor no tiene nada que ver con extraterrestre ni con nada de lo que la gente se inventa. Vamos por acá, pastor. Dice otra pregunta por acá. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, de cierto morirás. ¿A qué muerte se refiere? Está refiriendo porque vemos que Adán no murió, sino que pasaron muchos años antes de morir. Estaba refiriendo, ayer lo respondió el pastor Selvin, estaba refiriendo a la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios. Eso significa muerte espiritual. Dios le dijo, quedarás completamente separado de mí. Luego, Romanos 3:23, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, incluyendo Adán, quedaron muertos espirituales, separados de la gloria de Dios. Eso es lo que pasó con Adán. Murió espiritualmente. Aquel hombre perfecto, espiritual, pasó a ser un hombre caído y carnal, pecador. Eso fue lo que sucedió, muerte espiritual. Así es, porque hay una confusión de que dicen que es la muerte física, pero no, Adán no tenía eternidad. Adán lo que tenía era una vida longeva, una vida larga, y dentro de ese tiempo que estaba en el huerto tenía que decidir entre el árbol del conocimiento del bien y el mal o el árbol de la vida. Entonces, si había árbol de la vida, es porque él no era eterno. Y por eso es que Dios, cuando él pecó, dice Dios, ahora saquémoslo del huerto, no vaya a ser que alargue su mano y coma y viva para siempre. Así que la muerte era muerte espiritual. Así es. Y eso es lo que el Señor vino a recuperar para nosotros. Por eso es que nosotros, aunque creamos en Cristo, nos vamos a morir físicamente, porque la muerte física ya estaba en el paquete de la creación de Adán. Entonces lo que Jesús viene a recuperar con nosotros es la relación con Dios. Él nos vuelve a unir con el Padre, nos vuelve a abrir el camino para tener una vida linda con Él. Amén. Aleluya. Qué precioso. Así es. Adelante, pastor. Así es. Otra pregunta. Vamos por acá. Ismael Mejía está preguntando esto. Acá vuelve con otra pregunta. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿por qué no se puede adorar? Porque la Biblia no lo enseña. Ya dijimos que no estamos diciendo ni enseñando que es pecado, pero tampoco es doctrinario.
¿Es una enseñanza que aprueba la Biblia? No, no se puede adorar. Si adora es más, Él nos lleva a adorar. Si Él me lleva a adorar, ¿por qué yo lo voy a adorar a Él? Él me lleva a adorar, Él me lleva a interceder con el Padre, Él me ayuda para interceder ante el Padre. Romanos 8 lo dice. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo lo que hagáis, de hecho de palabra, hacedlo en mi nombre, dijo el Señor. Entonces, nunca de Génesis a Apocalipsis no va a encontrar un texto que le enseña a usted que alguien adoró al Espíritu Santo o le habló directamente al Espíritu Santo. No existe tal texto en la Biblia. De esto se ha hecho un gran desorden hoy en día, porque los comerciantes de la fe le enseñan a la iglesia a hacer esto, y esto no es bíblico. Adoran, le cantan al Espíritu Santo, le hacen cantos al Espíritu Santo, enseñan a la gente que le habla al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que nos guía al Padre. El Espíritu Santo es el que nos guía, Él es el que nos guía a hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Habla a nosotros. ¿Perdón? Él nos habla a nosotros, no nosotros a Él. Exactamente, Él nos guía a nosotros para conducirnos a obedecer al Padre y al Hijo. Entonces, si Él es el guía que nos lleva a alguien, en este caso el Padre y el Hijo, imagínese usted se pone a adorarlo a Él, entonces es antibíblico, no es que es gran pecado, pero no es bíblico. Yo sé que esto no lo aceptan miles de personas, pero bueno, tenemos que decir la Biblia, de esto se trata este programa, la Biblia y el tiempo. No podemos enseñar lo que la Biblia no enseña. Por eso es que no decimos nosotros eso, porque la Biblia no lo enseña. No estamos minimizándolo. No lo estamos minimizando, ni estamos diciendo que es malo. O sea, entendamos una cosa, que ya lo está explicando usted, que es que así está el orden. Establecido. Igual cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces hay que usar a Cristo como mediador, no a María. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, y ese es su rol. Es más, no hay cristiano, no existe cristiano, Pastor Selvin, si no tiene el Espíritu Santo. Espíritu Santo, correcto. No vamos a ser cristianos. Entonces, más bien, el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Pero él me dice, bueno, yo que ya te llamé, mejor adórame a mí. No, entre ellos no hay rivalidad. No. El Espíritu Santo nos guía a adorar a Jesús. Glorificamos al Espíritu Santo adorando a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se siente complacido de ver que está cumpliendo la misión que lo enviaron, así como Cristo. Él dijo, pastor, Él tomará de lo mío y se los hará saber. No hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere. Entonces, Él es maravilloso, pero no enseña la Biblia que hay que adorarlo, ni hablarle. Sí. Él nos lleva a orar, a adorar y a orar, a interceder. La Biblia lo que sí hace énfasis es que hay que adorar a Jesús. Por ejemplo, en Hebreos 1:6 dice, cuando se introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, está diciendo... O sea, no quiere decir que los ángeles no adoran al Padre. Sí, adoran al Padre. Pero dice, Dios el Padre dijo, dio una orden, dijo, adórenle todos los ángeles. O sea, le dio a Él toda la gloria y toda la honra. En Apocalipsis 5, desde el 4, capítulo 4, en el capítulo 5, nos habla, dice, porque Él es digno de tomar el poder, el reino, el imperio por los siglos de los siglos, digno de adoración. Se le canta un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque Amén. Tú has vencido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, y luego dice, pastor, y oí decir a todo lo creado, en el cielo, en la tierra, al Cordero que fue inmolado, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. En la tierra le da gloria a todo lo creado, excepto los pecadores. Correcto. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, significa que porque nosotros adoremos al Padre y no a Cristo, que Jesús va a venir y nos va a acusar o nos va a agarrar con un chilillo y nos va a decir, no, hombre, es a mí que tiene que adorarme. No,
No hay ninguna rivalidad y no hay un enojo entre ellos. Como el Padre no se siente celoso que ahora le demos nosotros toda la adoración al que nos salvó. ¿Por qué? ¿Por qué de Cristo es toda la adoración? Porque Él es el que nos salvó, Él es el que pagó. No, y es que él mismo lo estableció, pastor. Él mismo, es como cuando usted tiene una oficina y usted es el dueño del negocio y luego pone a un manager, gerente, y le dice, es como lo que hizo Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Le dijo a José, aquí el único Faraón seré yo, pero ¿sabes qué? Todo está en tu mano. Todo Egipto está en tu mano. Correcto. Así que aquí yo voy a ser Faraón, pero ahí todo. El que quiera venir a consultar algo, que se olvide que existe Faraón, venga a ti. Y es como que yo lo atienda. Eso es lo que el Padre hizo. Dice Pablo en Colosenses que sobre él reposa toda la plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud es todo lo que conlleva a Dios, todo el poder de Dios, todos los atributos de Dios, toda la gloria de honra, alabanza a Dios está en Cristo. Así que si usted adora a Cristo o adora al Padre en el nombre de Jesús, es lo mismo. Así que, pero no al Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a hacer esto. Algo que si no estuviera, no pudiéramos hacerlo. Nadie le llama Señor a Jesucristo, sino por el Espíritu. Nadie, así dijo Pablo. Nadie le llama Señor a Cristo, sino por el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Vamos a otra pregunta, pastor. Vamos por acá, rápido, porque ya se nos fue el tiempo. Yo sé que usted tiene que ir, yo también. Y ya se nos fue el tiempo. Ajá. Vamos por acá, dice... vamos a ver por acá. Si un siervo de Dios le es infiel a su esposa y se quedó viviendo con su amante y su esposa es libre para volverse a casar con otro hombre. Bueno, eso ya lo hemos explicado en las enseñanzas del divorcio. Búsquenlas ahí están bien detalladas. El que rompe el matrimonio es el que está en problema. El que es ¿cómo se llama? Víctima del adulterio, de la fornicación, de la traición. Esa persona es libre siempre y cuando se compruebe que no tiene nada que ver en esta traición, porque hay personas que planean las traiciones. Así que ese es un tema muy extenso que no puedo decir sí es libre cuando yo no sé qué fue lo que pasó. Amén. La Biblia dice, si alguno le da carta de divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con ella también adultera. Así que la única manera de quedar libre es cuando un cónyuge 100% ha roto el matrimonio, ha caído en fornicación o en adulterio y usted 100% es víctima, que sea 100% víctima. Pastor, porque hay mujeres que planean que el marido les pague mal. Así que dejemos eso por ahí porque ese es un tema a profundidad. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice... ¿por qué no podemos celebrar las quinceañeras? Dice, pastores, tienen una buena enseñanza acerca del por qué no podemos celebrar las quinceañeras o los votos a Jehová como festejar los cumpleaños en la iglesia. Porque no es bíblico. Esas cosas no tienen nada que ver con la Biblia, ni la adoración, ni el servicio en la iglesia. Son cosas de nosotros y no tenemos por qué traerlas a la iglesia. Ya hemos hablado de eso varias veces, pastor, en otros programas. La iglesia tiene un propósito de existencia. El propósito de existencia de la iglesia es primariamente para hacer luz en la tierra, llevándole el mensaje del evangelio. Es la portadora del mensaje del evangelio. Y el otro propósito es para rendirle todo culto, toda alabanza, toda adoración, gloria y honra a Jesucristo. Él es el centro de nuestra adoración, de nuestro culto, y la iglesia no se puede salir de ese principio de adoración. En el Antiguo Testamento era el mismo principio. Dios estableció el tabernáculo para que fuera centro de adoración a Él. Luego el templo se convirtiera en el centro de adoración a Él. Pero los israelitas lo convirtieron en un mercado. La iglesia es establecida para predicar el evangelio y se reúne para adorarlo, para glorificarlo, no para entretenernos en cuestiones del mundo y cuestiones humanas. Así es. Amén. Pastor, se nos fue el tiempo. Las personas que están por ahí van a tener que esperarnos con sus preguntas para mañana. Se nos fue el tiempo, hay varias preguntas y ya no tenemos tiempo. Ya 2 horas le hemos dedicado a este programa.
será hasta mañana que vamos a contestar sus preguntas. Que la gracia de Dios sea con todos. Pastor, gracias por estar Amén. conmigo en este programa. Amén. Ahí hay varias Pastor, preguntas, diga, pastor, mañana, pero ya no tenemos tiempo. Sí, así es, tenemos reunión. Mañana, si Dios lo permite, repítanos la consulta, si no la recordamos mañana y lo atendemos con todo gusto. Que Dios me lo bendiga a usted, Pastor Carlos Fuentes, y a todos los que nos han acompañado en este día. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Gracias por hacer juntos este programa. Que Dios le bendiga a usted también y a usted también que nos está viendo por Facebook, YouTube. Recuerde visitar nuestra página web www.misionevangelisticatexas.org. Allí puede dejar un comentario, puede escribirnos, puede poner una petición, puede escuchar por radio también. Ahí está también disponible para que todos puedan escuchar en radio o en televisión. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.